Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a ver cómo se calcula la heredabilidad realizada y su utilización en la cría y mejoramiento genético animal. Recuerden seguirnos en esta cuenta de YouTube de Estadística para Adultos y en las cuentas de Instagram vivo.web y JoseJRPG 1995. También pueden seguir a @sysprogram, que es un programa ganadero de alta eficiencia para llevar registros y todo el control de la ganadería. Incluye toda la parte de registros productivos y registros genealógicos, y también incluye aparte de manejo de potreros, manejo de personal, toda la parte administrativa, y también incluye una parte de maquinarias. Entonces, el que quiera más información puede pedir el programa a través de @sysprogram, ya que los videos de estadística para adultos están siendo patrocinados por Sysprogram. Sin nada más que decir, vamos allá. Vamos a recordar que la respuesta a la selección matemáticamente es un producto entre la heredabilidad y el diferencial de selección. Conociendo el diferencial de selección que tenemos aquí, como S, como una diferencia entre dos medias, la diferencia entre la media del grupo seleccionado y la media del rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Que el diferencial de selección es simplemente la diferencia que hay entre el promedio de un grupo que seleccionamos del rebaño, que nosotros consideramos que son superiores para un carácter, y la media del grupo completo o de todo el rebaño. Entonces, la respuesta a la selección viene siendo simplemente la superioridad o inferioridad para una característica en la siguiente generación como medida de aplicar selección en el rebaño. Ahora, usando la fórmula de la respuesta de la selección, que es esta que tenemos aquí, respuesta de la selección es igual al producto de heredabilidad por diferencial de selección, yo puedo despejar h cuadrado y el diferencial de selección que está multiplicando pasa a dividir y me queda este cociente que está aquí, que es respuesta de la selección entre diferencial de selección. Este cociente es lo que conocemos como heredabilidad realizada, que es la heredabilidad que precisamente dio a una respuesta en la siguiente generación de animales para la característica que se está midiendo o que se quiere mejorar. En otras palabras, si vemos que la respuesta de la selección es la superioridad o inferioridad de una característica o de una variable por aplicar selección, la heredabilidad realizada es la heredabilidad que dio lugar a esa respuesta. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que se entienda mejor. Ahora vamos a ver este pequeño ejemplo del cálculo de la heredabilidad realizada, ¿no? Tenemos como variable respuesta intervalo entre partos, que lo podemos definir como el tiempo en días que pasa desde que una vaca búfala tiene un parto hasta que tiene otro, ¿no? Aquí en intervalo entre partos nos interesa es minimizar los días del intervalo entre partos, es decir, que las medias de la siguiente generación sean inferiores. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo de intervalo entre partos se reduzca, vamos a poder cumplir la meta de que una vaca o una búfala tenga un becerro o un becerro cada año y por lo tanto una lactancia todos los años. Es decir, que al reducir el intervalo entre partos, logramos que esos animales produzcan ganancias que se traducen en leche y en becerro más rápidamente. Bueno, entonces para este ejemplo particular, la media del rebaño es de 450 días. Y el objetivo, usando selección, es reducir esos 450 días. Nosotros tomamos todo el rebaño y hacemos selección y vemos que del grupo que seleccionamos del rebaño hay una nueva media de 439 días. Es decir, que del grupo seleccionado tiene un promedio inferior al promedio general de todo el rebaño. Entonces, la diferencia entre esas medias, que la tenemos aquí, ¿ves? La diferencia entre el grupo seleccionado y el grupo de rebaño nos da menos 11 días. Y es importante que el intervalo entre partos nos dé negativo, porque, como dije, nos interesa reducir el intervalo entre partos. Por lo tanto, el diferencial de selección es menos 11 días. Ahora, supongamos que la media de la siguiente generación, es decir, que nacieron esas crías y luego expresaron el carácter,
es de 448 días, es decir, que reducimos de 450 a 448 días usando selección. Y la diferencia entre esas dos medias es la respuesta a la selección, que es la inferioridad que logramos con respecto a la media general por aplicar selección. Entonces la respuesta a la selección, que la tenemos aquí, que es la diferencia entre la media de la siguiente generación y la media del rebaño, es de menos 2 días. Es decir, que usando selección logramos disminuir 2 días el intervalo entre partos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la heredabilidad que dio lugar a esta respuesta? Que nos dio lugar a reducir 2 días el intervalo entre partos. Es muy sencillo. Simplemente dividimos la respuesta, que es menos 2 días, entre el diferencial, que es menos 11 días. Y aquí tenemos menos 2 entre menos 11, y esto da positivo porque menos entre menos es más, y 2 entre 11 es 0.18 y unos cuantos decimales más. Aproximadamente 18% de heredabilidad. Entonces, la heredabilidad de 18% aproximadamente es lo que me dio una respuesta de menos 2 días. Es lo que me llevó a reducir 2 días el intervalo entre partos. Es una heredabilidad baja y por lo tanto las respuestas también no van a ser demasiado exageradas. Ahora, mientras más alta sea la heredabilidad, el progreso genético y por lo tanto las respuestas a la selección son más grandes, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a estos menos 2 días usando heredabilidad? Me voy para la fórmula original que me dice heredabilidad, que tenemos aquí, lo puse en forma de cociente, por el diferencial de selección, que es menos 11, que es este que está aquí, y me da lugar a menos 2 días. Ese producto matemático que son estos menos 2 días de la respuesta a la selección. Entonces, así podemos calcular la heredabilidad realizada usando la selección, es decir, aplicando la selección directamente y usando la información del diferencial de selección y la respuesta, puedo calcular la heredabilidad que dio lugar a esa respuesta. Bueno, muchas gracias. Recuerden seguirnos en las cuentas de Instagram vivos.web, en la cuenta de Instagram JoseJRPG y seguir @sisprogram y suscribirse a este canal de YouTube, darle like y compartir los videos. Hasta la próxima y saludos.